Ahí está. Ahí está, ya se van sumando. Así que estamos a nada de iniciar. Buenos días a los que se van conectando. Esperamos un minutito y empezamos con la introducción. Bueno, pues vamos a iniciar, vamos a dar la introducción mientras se van sumando todos los asistentes. Así que muy buenos días a todos, les agradezco mucho el interés. Para los que no me conocen, mi nombre es Laura Trejo, yo soy gerente general de la Cámara de Comercio Mexicano-Argentina. Este es uno más de la serie de webinars que hemos estado desarrollando los últimos meses para aprovechar la experiencia y los conocimientos de especialistas en temas muy interesantes para las empresas socias y las empresas amigas de la Cámara. Como ustedes saben, la Cámara de Comercio fomenta la relación entre México y Argentina y crea o intenta crear actividades de valor que puedan ser del interés para sus negocios. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que hemos denominado efectos fiscales y penales en EDOS y EFOS para el 2020, que tiene mucho que ver con el tema de la facturación, que bueno, obviamente nuestros especialistas van a hablar a detalle de eso. Hemos logrado que dos grandes despachos nos compartan el día de hoy sus experiencias y sus conocimientos. Ellos van a compartir también casos prácticos que van a ser del interés de todos. Y los despachos son Hogan Lovells y Requena Abogados. Les quiero comentar también que tuvimos una importante convocatoria esta vez para eso nos da una señal de que son temas interesantes para ustedes. Dentro de las empresas que se han registrado y que se están conectando ahora, hay empresas de diferentes sectores, así como es la relación entre México y Argentina, que son sectores muy variados, tipos de empresas muy variados y tamaños de empresas muy variados, pues esto siempre se refleja en nuestros inscritos. Dentro de los sectores están empresas de logística, bufetes de abogados, de contadores, empresas de acero, empresas editoriales, empresas discográficas, cámaras de comercio, empresas de turismo, empresas de recursos humanos, universidades, empresas de finanzas, de tecnología, de línea blanca y fabricantes de dulces y chocolates. Así que sin más, le voy a dar la palabra a Arturo Tiburcio, que es un excelente fiscalista que pertenece a Hogan Lovells, quien nos va a ayudar a moderar la sesión de hoy y quien va a presentar a nuestros excelentes ponentes del día de hoy. Arturo, por favor, buenos días y adelante. Y buenos días a todos. Gracias, Laura. Gracias a todos. Muchas gracias por su participación. Efectivamente, tenemos un panel muy nutrido, sobre todo en dos materias importantes en estas fechas, que es la materia fiscal y la materia penal. Me permito presentar a Luis Fernando Hernández. Él es abogado de la Universidad Panamericana, catedrático de Teoría del Delito y Fundamentos del Derecho Penal en la misma universidad. Ya ha realizado estudios en Estados Unidos en la Universidad de Emory respecto a las técnicas de litigación oral y es profesor invitado en dicha universidad. Por su parte, Francisco Palmero es asociado senior del despacho Hogan Lovells. Él es abogado egresado de la Universidad Iberoamericana con maestría en Derecho Empresarial por la Universidad Panamericana. Y a su vez Giovanni Sosa es abogado senior también del despacho Hogan Lovells y tiene estudios en Leiden, en la Universidad de Leiden, en materia fiscal y adicionalmente tiene experiencia en litigio administrativo, teniendo un diplomado, una especialidad en Derecho Administrativo, ¿no? Pues bien, sin más preámbulo, vamos a tratar de hacer amena esta plática. Sabemos que las materias fiscal y penal son un poco áridas. Sin embargo, creo que vale la pena
recordar el motivo y el objeto de esta plática, de esta charla, ¿no? Como ustedes saben, hubo una importante reforma fiscal, que en muchos foros hemos comentado que no es una reforma fiscal, sino más bien es un ajuste para combatir la evasión fiscal. Y en ese sentido, ¿verdad? Se reforma o se adecua a las disposiciones fiscales y de acuerdo con la experiencia que se ha tenido en el famoso 69B del Código Fiscal de la Federación, cuya entrada en vigor fue el 1 de enero de 2014, se dan, digamos, 4 efectos importantes, ¿no? Que tienen que ver con la operación diaria de cada una de sus empresas. Uno es el efecto de la cancelación de sellos digitales, un nuevo procedimiento. Segundo, ¿sí? Una adecuación y a una adhesión a los supuestos de responsabilidad solidaria, partiendo de la base del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Se incluye por primera vez en nuestra legislación formalmente al tercero colaborador fiscal, que tiene que ver también con el 69B del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Y por último, derivado de la reforma, importante reforma a las normas penales de noviembre de 2019, pues se da todo un contexto a partir del 2020 respecto de los temas penales y fiscales, ¿no? Entonces, de ahí que conjuntamente con la Cámara Argentina hayamos diseñado esta presentación, este panel, para efecto de darles a conocer lo que nosotros entendemos como lo más relevante en la materia y, como comentó Laura, también darles algunos tips, algunas sugerencias y sobre todo algunos consejos en el día a día de sus operaciones como contribuyentes. Sin más preámbulo, pues dejo la palabra a Giovanni y a Francisco Palmero, no antes decirles que por favor siéntanse libres de preguntar en el transcurso de la plática. Yo voy a tratar de coordinar sus dudas, sus inquietudes, para hacerlas ver a los respectivos panelistas. Adelante, Giovanni. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por su presencia. Para empezar un poquito y darles un poco de contexto de lo que es el 69B, podríamos pasar a la siguiente, por favor. Nos gustaría destacar cuáles son los orígenes. Como saben y como comentó Arturo hace unos momentos, el 69 es una disposición que entró en vigor el 1 de enero de 2014. Sin embargo, podemos remontarnos a muchos años atrás con los antecedentes de esto. Es decir, previo a la entrada en vigor de esta disposición, las autoridades fiscales, en ejercicio de sus facultades de comprobación y en devoluciones de IVA, ya tenían un procedimiento para verificar o para requerir a los contribuyentes que demostraran la materialidad o la realidad de las operaciones que estaban llevando a cabo. Eso fue un tema que lleva muchos años y que empezó a generar muchas controversias en los tribunales, hasta que finalmente todos los criterios fueron consistentes en la medida en que para poder darle efectos fiscales a una operación es necesario acreditar que efectivamente haya ocurrido, es decir, que haya sido material, ¿ok? Sin embargo, conforme a la exposición de motivos de esta reforma del 69B, se establece que los mecanismos que tienen las autoridades fiscales precisamente en las auditorías para verificar esto no estaba siendo suficiente. Entonces, necesitaban crear una disposición normativa que castigara a aquellos que emiten facturas y a aquellos que las adquieren conforme a los efectos fiscales que les estén dando. Por ello es que en 2014 entra en vigor esta disposición del 69, que ahorita entraremos un poquito más detalle, y el cual vale la pena destacar de origen, que en su momento fue impugnada por constitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que era una norma constitucional porque no violaba principio de retroactividad de ley, principio de inocencia, etc. Entonces, esta es una disposición que llegó para quedarse, que ha sido declarada constitucional y que, como veremos más adelante, lo único que se ha ido haciendo es ir adicionando o estableciéndose más candados en relación con la misma. ¿Okay? Ahora, entrando al 69, ¿qué es lo que es el 69? Básicamente es la presunción que tienen las autoridades fiscales de que se están emitiendo comprobantes fiscales sin contar con infraestructura
con personal, con activos o con capacidad directa o indirecta para prestar el servicio. El otro supuesto que prevé es cuando un contribuyente no esté localizado. ¿Qué significa esto? Cuando las autoridades fiscales revisan a un contribuyente y detectan que no cumple con alguno de estos supuestos, es decir, que no tiene suficiente infraestructura, personal, activos, capacidad, etcétera, puede quedar sujeto a la presunción de ubicarse en el supuesto de que están emitiendo facturas sin sustento, es decir, que son facturas inexistentes. ¿Ok? El propio 69 regula un procedimiento muy específico para el que emite, en un principio, en donde primero se le va a dar una garantía de audiencia, en donde se va a publicar en una lista, previa, donde se va a dar a conocer que está en esa presunción y se le va a otorgar ese derecho de audiencia para que el contribuyente demuestre que sí cuenta con la infraestructura, los activos, el personal, etcétera, para prestar los servicios que estuvo facturando. Si eventualmente no lo logra demostrar, las autoridades fiscales lo van a incluir en una lista definitiva, que es la famosa lista negra que todos conocemos. ¿Okay? Esa lista negra, una vez que sale publicado ahí, el contribuyente que emitió las facturas tendrá la posibilidad de acudir a los medios de defensa correspondientes y eventualmente podrá salirse de esta lista negra. Pero aquí lo que es crucial y que debemos de tener todos muy en el radar es el efecto del otro lado, es decir, quien adquiere esos comprobantes fiscales. Conforme al artículo 69b, existe un periodo de 30 días a partir de la publicación en el diario oficial de esta lista negra para hacer dos cosas. Uno, para corregir la situación fiscal, es decir, voy a deshacer los efectos fiscales que le diese comprobante fiscal para efectos de impuesto sobre la renta y para efectos de IVA principalmente. O dos, tengo 30 días para acudir ante las autoridades fiscales a demostrar que la operación que yo lleve a cabo con ese contribuyente listado sí fue real y material. ¿Ok? Eventualmente, puedo demostrar yo como contribuyente que fue real y material y se puede considerar que para efectos de la operación que tuvo conmigo, fue real y material y no cae en los supuestos del 69, pero no va a aplicar para todos los contribuyentes que adquirieron facturas de ese mismo contribuyente. ¿Ok? Adelante, Giovanni. Creo que con eso damos un poco el marco general y le voy a pasar la voz a Giovanni para que les platique un poquito lo que veíamos antes de la reforma de 2020 y dos, qué vino con la reforma de 2020. Gracias. Efectivamente, como comentaba Francisco Palmero, hay un antes y un después de la reforma de diciembre de 2019. Porque en diciembre de 2019, el Congreso de la Unión decretó reformas al Código Fiscal de la Federación para el efecto de incluir supuestos en tema de cancelación de certificados de sello digital, en temas de responsabilidad solidaria, en temas de tercero colaborador y en temas de delitos, ¿no? Ahora, ¿qué experiencia teníamos nosotros y qué experiencia hemos visto con los clientes a diferencia de 2019 y 2020? Como les comentaba Francisco, una vez que hay una publicación en el listado definitivo del SAT de una empresa que factura operaciones inexistentes o no esté localizado, esa empresa, el efecto que tiene para sus clientes es que todos estos clientes no van a poder deducir para efectos fiscales o no va a poder dar efecto alguno a estos comprobantes, ¿no? ¿Qué criterios tiene ahí el SAT? El SAT, como lo comentaba Francisco, su único criterio es, solo hay 30 días hábiles para que tú como cliente que recibiste ese servicio o recibiste ese bien, vayas ante la autoridad fiscal y acredites la realidad del servicio, acredites esa materialidad. Y si no lo haces dentro de esos 30 días hábiles, pierdes el derecho, lo cual tendrá efectos tanto en tema de certificados de sello digital, responsabilidad solidaria e implicaciones incluso penales que más adelante veremos. Ahora, nosotros hemos tenido casos y también nos hemos visto incluso con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, donde este criterio no se comparte y nosotros también tenemos esta idea. ¿Por qué? Estos 30 días hábiles que tenemos posteriores a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de estos contribuyentes en la lista negra, muchas veces no son suficientes para acreditar la materialidad y la realidad de la operación. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas no ven este listado definitivo
en el Diario Oficial de la Federación y por consecuencia no pueden llegar ante la autoridad fiscal y acreditar la realidad o la materialidad de la operación. Ahora, lo que dice la PRODECON en este caso es que hay otros dos momentos más para que un contribuyente pueda acreditar la materialidad de una operación. ¿Y estos cuáles son? Uno, cuando hay una revisión directa por parte de la autoridad, es decir, si hay una auditoría a un contribuyente y la autoridad se da cuenta que este contribuyente tuvo operaciones con un proveedor de la lista negra, en ese momento el contribuyente puede hacerlo de nuevo. Y dos, en los recursos administrativos correspondientes, en la etapa de recurso de revocación, nosotros coincidimos que es atinado este criterio de la PRODECON, derivado de que da una garantía de audiencia y una mayor protección al contribuyente. Próxima lámina, por favor. Ahora, un tema muy relevante y un efecto muy especial que se adicionó en el presente caso en relación con el 69 es el artículo 17H bis, que es el que habla de la cancelación de certificados de sello digital. El artículo 17H del Código Fiscal de la Federación estaba en vigor desde el 2014, sin embargo, en diciembre del 2019 se hizo esta reforma para que se incluyeran supuestos para la cancelación de certificado de sello digital. ¿Qué es el certificado de sello digital? El certificado de sello digital es el instrumento que da el Servicio de Administración Tributaria para que los contribuyentes, cualquier empresa, pueda sellar, literalmente, digitalmente, los comprobantes fiscales digitales. Creo que está diciendo que nos escuchan, no sé si ahí me escuchan mejor. ¿Cómo funcionaba hasta 2019? Anteriormente, el de artículo 17H bis no existía, razón por la cual la autoridad fiscal englobaba de manera general un supuesto genérico para cancelar los sellos digitales cuando hubiera violaciones relacionadas con el 69. Es decir, cuando un contribuyente tenía operaciones con un proveedor de la lista negra, el SAT decía, oye, es que tú tienes deducciones no amparadas por un comprobante fiscal de manera general y te cancelaba el sello digital. La problemática aquí es que no había ninguna garantía de audiencia. Es decir, anteriormente en 2019, el Código Fiscal de la Federación no establecía un procedimiento para que tú tuvieras garantía de audiencia y pudieras seguir facturando, pudieras seguir emitiendo los certificados digitales. Hubo varios juicios al respecto, hay tesis relacionadas con este tema, pero al final no había un criterio firme al respecto. Es decir, teníamos tesis que decían que efectivamente procedía la suspensión para que tú pudieras seguir operando, es decir, que pudieras continuar con el certificado de sello digital, y había otras tesis que señalaban que no, porque era importante la actividad recaudatoria del Estado, ¿no? De esta manera había una inseguridad jurídica muy grande para los contribuyentes, porque no sabían cómo podían operar o si podían dejar de operar con estos certificados que estaban suspendidos por haber tenido una operación con un contribuyente que había salido en la lista negra. Ahora, en esta reforma de 2020 que se aprobó en diciembre del 2019, ¿qué cambió? Se agregaron supuestos específicos para que cuando tú tengas como empresa una operación con un contribuyente que esté en la lista negra del SAT, te puedan restringir temporalmente el certificado de sello digital, ¿no? Ahora, ¿qué significa esta restricción temporal? El SAT notifica una resolución a través del buzón tributario y en esta resolución te señala que toda vez que tú tuviste una operación en 2019, 2018, esa operación te provocó que estés en uno de los supuestos del artículo 17H bis y por consecuencia te restringen el acceso al certificado y no puedes emitir facturas, no puedes emitir comprobantes de nómina, ningún tipo de certificado. Ahora, a diferencia en 2019, ahora hay un procedimiento establecido en el propio Código Fiscal de la Federación, que es un procedimiento de aclaración. ¿Cuál es la ventaja de este procedimiento de aclaración? Que ahora tú, si te llegan a restringir temporalmente como contribuyente, puedes acudir a este procedimiento y una vez que lo presentes, te reactivan temporalmente el certificado, vas a poder seguir emitiendo facturas, emitiendo comprobantes de nómina y una vez que el SAT resuelva, ahí se podrá decidir si te quitan definitivamente el certificado de sello digital o no.
Esto es un avance importante y creemos que es buena esta reforma específicamente. ¿Por qué? Porque da una garantía de audiencia y permite a los contribuyentes seguir operando, seguir facturando, que es una de las preocupaciones más importantes de los contribuyentes, en la medida de que el SAT resuelva en cierto término. Ahora, ¿qué pasa si el SAT, a pesar de que entregues información y documentación que acredite que efectivamente te prestaron el servicio o adquiriste el bien, decide que no está de acuerdo y que aún así te restringe definitivamente el certificado del sello digital? Ahí el contribuyente ya va a tener medios de defensa de legalidad, como sería el juicio de nulidad, y de esta manera podría solicitar una suspensión para que el tribunal determine que efectivamente tenemos una presunción de que se está acreditando la realidad del servicio y de esta manera se podría continuar con la operación de la empresa. Ahora, no existen criterios en este sentido todavía por el Tribunal Administrativo, como lo comentaba anteriormente. Sin embargo, creemos que hay elementos de defensa para soportar que se debería dar esa suspensión. Si suponiendo que, ¿cuál es el efecto de la cancelación? Lo que les comentaba, no se puede facturar, no se puede emitir un comprobante nómina, ningún comprobante fiscal digital se puede emitir una vez que se cancele el certificado de sello digital. Próxima lámina, por favor. Ahora le doy la palabra de nuevo a Francisco para que les comente un poco sobre la responsabilidad solidaria y esta reforma nueva del 2019. Muchas gracias, Giovanni. Uno de los temas desde mi punto de vista más sensibles que traen esta reforma de 2020 es el tema de la responsabilidad solidaria para socios accionistas o para la administración de la compañía. ¿Por qué? Básicamente, el ejercicio que se hizo por parte de Secretaría de Hacienda y Crédito Público es ubicamos a los factureros generales y sabemos que su modus operandi es que constituyen empresas, viven durante poco tiempo, unos meses, máximo un año, y después se liquidan y desaparecen, y entonces pues, no hay forma de dar con un responsable por todo lo que se estuvo realizando durante la vida de estas empresas. Entonces, lo que decidieron hacer fue reformar el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación para establecer o para adicionar, porque ya hay ciertos supuestos en los que los administradores o los socios accionistas son responsables solidarios de las contribuciones de la sociedad, para adicionar ciertos supuestos en donde, uno, si eres facturero, o sea, si eres el que emites facturas que carezcan de este soporte, como lo hemos platicado, pues los socios accionistas o administradores eventualmente van a ser responsables solidarios respecto a las contribuciones correspondientes. Y dos, aquí el gran tema. Si yo como contribuyente en algún momento tuve operaciones con personas que salen publicadas en la lista del 69B por determinada cantidad que al día de hoy más o menos ronda los 7.8 millones de pesos, si yo tuve ese tipo de operaciones, como socio o accionista, me puedo volver, o administrador, me puedo volver responsable solidario en el pago de esas contribuciones, ¿ok? Aquí el tema es, y mucho puede estar la discusión, de si esto es una responsabilidad solidaria que es vigente para las operaciones a partir de 2020. Aquí realmente no existen criterios al día de hoy formales, pero lo que sí hemos visto con la experiencia que ha pasado con los temas en el 69 es que reiteradamente se ha considerado que esto es una norma que no viola el principio de retroactividad de la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que yo pude haber tenido operaciones en 2018, yo puedo el día de hoy, sale publicado este contribuyente en 2020 y entonces no paga la empresa porque no tiene recursos y desde nuestro punto de vista las autoridades fiscales podrían llegar con los socios accionistas o administradores a cobrar esas cantidades como responsables solidarios en virtud de que esta disposición, desde nuestro punto de vista, insistimos, sí podría ir hacia operaciones incluso que se hubieran tenido en el pasado vinculadas con estos temas del 69. ¿Okay? Finalmente, le voy a ceder la palabra nuevamente a Giovanni para que les platique un poco de la nueva figura de tercero colaborador. Gracias. Sí, efectivamente, el tercero colaborador es una nueva adición a esta reforma que también hemos comentado ya varias veces, pero que es muy relevante porque establece un nuevo artículo que es el 69B ter del Código Fiscal de la Federación, mismo que establece que la autoridad fiscal
podrá utilizar información que le den terceros, colaboradores, para el procedimiento del artículo 69. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad fiscal puede llegar con un tercero, o este tercero puede llegar voluntariamente con la autoridad fiscal a dar información que ayude a demostrar que una empresa está emitiendo facturas que amparan operaciones inexistentes o está adquiriendo facturas que amparan operaciones inexistentes. Es importante mencionar que este tercero colaborador no puede estar directamente relacionado con la operación, es decir, no puede haber participado, solo debe tener información suficiente para que se acredite esta violación a la legislación federal, es decir, que dé información que pueda llegar a demostrar que una empresa emitió facturas que amparan operaciones inexistentes o información que acredite que una empresa las adquirió. ¿Qué beneficio tiene este tercero colaborador? Este colaborador puede acceder a lo que se le llama la lotería fiscal. La lotería fiscal, que está en el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, ya estaba incluida desde el 2015 en el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, se adicionaron supuestos para que estos terceros colaboradores puedan acceder a esta lotería. Y esta lotería lo que hace es que puede repartir bienes o incluso efectivo por parte del gobierno federal o incluso de terceros, donde estos terceros colaboradores podrían participar y obtener algún tipo de premio o remuneración. Próxima lámina, por favor. Con esto, digamos, tenemos un panorama general de lo que fue la reforma fiscal para el 2020, ¿sí? Como bien dicen mis colegas, tenemos varios temas, varios alcances, pero dejemos que el especialista en materia penal, Luis Fernando Hernández, nos platique desde su óptica penal cuáles serían los efectos que tiene estos ajustes a las normas tributarias. Gracias, Arturo. Muy buenos días a todos. Gracias a Hogan Lovells y a la Cámara de Comercio Mexicano-Argentina por la invitación. Y antes de entrar al detalle sobre la reforma en materia fiscal y penal de mayo del 2019 y noviembre del 2019, valdría la pena platicar un poco sobre el antecedente de este fenómeno de la facturación en la que se consignan actos inexistentes o simulados. El problema data desde hace muchos años, puedo recordar desde hace más de 15 años, en donde en el ejercicio profesional hemos visto casos en donde una serie de, así los voy a llamar, asesores fiscales, empiezan a explotar esta figura y a proponerla a efecto de obtener por parte de empresas ganancias y se generan realmente en recaudadores paralelos, generando ingresos millonarios. Durante muchos años, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría Fiscal de la Federación trataron de combatir el fenómeno basándose principalmente en una defraudación fiscal general, artículo 108, una defraudación fiscal equiparada, artículo 109, y enfocando los esfuerzos siempre en combatir a los emisores de estas facturas. Pero se generaban problemas. Se generaron problemas porque realmente era una defraudación fiscal general o era una defraudación equiparada a través de un acto simulado. ¿Cuál era el acto simulado? La emisión de la factura en donde se consignaban o en donde se generaban supuestos servicios o bienes que realmente no se adquirieron o prestaron, o había un acto jurídico subyacente que era el simulado. O bien se utilizaban documentos falsos, pero esa factura era un documento falso, materialmente falso o ideológicamente falso. Toda esta serie de problemáticas y el fenómeno que seguía y sigue creciendo dio lugar a que por una política criminal del Estado, cuestionable o no, hay diversos puntos de vista, hubiera necesidad de reformar las disposiciones fiscales y penales para mostrar una respuesta del Estado hacia este fenómeno y tratar de disuadir no solo a los emisores, repito, porque los esfuerzos de la autoridad iban dirigidos a combatir al emisor de las facturas,
Pero este es un binomio. No solo se trata de quien las emite, sino de quien las compra, porque en el momento en el que deja de haber interesado en esa práctica, el particular, persona física, persona jurídica, que no tiene interés en incurrir en ese esquema, pues entonces el emisor pierde la oportunidad de negocio. Y es por ese motivo que viene una primera reforma en mayo del año pasado, en mayo del 2019, en donde se crea ya una reforma a los artículos 113 y 113 bis del Código Fiscal de la Federación y se genera un tipo penal especial en donde ya se especifica que habrá responsabilidad penal tanto para quienes emitan este tipo de certificados o facturas que consignen estos bienes o estas operaciones inexistentes o simuladas, como para quienes las adquieran. Pero faltaba tener un reflejo en las normas procesales y mandar un mensaje de una política criminal aún más contundente. Y por lo tanto, en noviembre del 2019 viene una segunda reforma hacia el Código Fiscal de la Federación, hacia el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley contra la Delincuencia Organizada, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Extinción de Dominio. ¿Qué efectos tuvieron estas reformas? Son significativos. No solo tienen efectos a nivel sustantivo, sino también a nivel procesal y a nivel de libertad personal. Y vamos a ir platicando primero sobre la parte sustantiva o la reforma al Código Fiscal de la Federación. Se reforman los artículos 113 y 113 bis, se desaparece la fracción tercera del artículo 113, en donde venía parte de la conducta ilícita, y se genera un solo artículo, el 113 bis, en donde se criminaliza tanto a quien emita como a quien compra la factura. ¿Correcto? Y de ahí se desprenden las consecuencias en materia procesal. El Código Nacional de Procedimientos Penales sufre reformas importantes. ¿Cuáles son? Primero, en materia de libertad durante el procesamiento. Se reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se establece que cuando se trate de delitos en materia fiscal, habla de contrabando calificado, habla de defraudación fiscal y su equiparable calificadas, cuando el importe del beneficio económico sea superior en 3 veces a lo que marca la fracción tercera del artículo 108, y el artículo 113 bis, cuando el importe de los comprobantes también sea 3 veces superior a lo que marca la fracción tercera del artículo 108, que son aproximadamente poco más de 7 millones de pesos, no habrá libertad, habrá prisión preventiva oficiosa. Eso significa que si tú eres sujeto a una investigación criminal por uno de estos delitos y el importe por el cual la Procuraduría Fiscal de la Federación, el importe del beneficio que dio lugar a la querella es superior a 7 millones de pesos, el Ministerio Público, si decide judicializar el caso, pedirá orden de captura y si el juez la emite, no solo te capturarán como medio de llevarte a audiencia, sino te ingresarán a prisión preventiva durante todo el tiempo que dure ese procedimiento, o bien si lo logras combatir a través de un amparo indirecto, que es poco probable que se pueda ganar hoy debido a los criterios jurisprudenciales en materia de estándar de prueba. ¿Qué otras consecuencias importantes se tuvieron con motivo de esta reforma a nivel procesal? La ley penal procesal prevé que para la solución de los conflictos penales se puedan atender a mecanismos distintos al procedimiento penal, mecanismos que de una manera más ágil y sin tener que llegar hasta un juicio oral permitan la solución de la controversia. Esos mecanismos son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. En ambos
se reforma el Código Nacional y se establece que tratándose de la reforma al artículo 167 en materia de delitos fiscales, no hay posibilidad de celebrar un acuerdo reparatorio ni de pedir a un juez de control, una vez que ya se formuló la imputación y se vinculó a proceso, la suspensión condicional del proceso. Por lo tanto, ya no tengo la posibilidad de ser merecedor de estas formas alternas de solución del conflicto. ¿Qué otra reforma importante hubo? Hay un concepto en materia procesal penal que se llama criterio de oportunidad. Ese concepto significa que el Ministerio Público, antes de decidir judicializar el caso, o bien ya judicializándolo, pero antes de llegar a juicio oral, puede decidir ya no seguir adelante con el caso, porque el delito que persigue es de baja lesividad, porque la persona que lo cometió padeció con motivo del delito algún efecto físico que ya hace innecesario seguir persiguiéndolo, etcétera. Y dice la reforma que los criterios de oportunidad en estos delitos fiscales solo podrá aplicarse uno de ellos, en una sola hipótesis. Cuando la persona que está sujeta a investigación provee información eficiente y eficaz para continuar la investigación en contra de otras personas. Ahora voy a ir en contra de quién particularmente, y se compromete además a declarar así en juicio en contra de esas personas. Pero la problemática aquí es que la reforma establece que la información que provea esta persona imputada sea eficaz para llegar al destinatario final del beneficio fiscal, porque es este el responsable de la reparación del daño. Y aquí surge la pregunta, ¿quién es el beneficiario final de esta operación a través de una factura simulada o a través que se plantean operaciones simuladas? ¿El emisor de la factura o el adquirente? Porque la mecánica general es, tú me emites la factura, yo te pago, yo te hago la transferencia, genero los efectos fiscales y tú, a través de toda la estructura de diversas empresas que tienes, o bien me devuelves ese dinero en efectivo a mí, adquirente de la factura o a quien yo te diga, o bien me haces una transferencia a otra serie de cuentas. Entonces, el beneficio es para ambos y resulta difícil, porque para uno, el emisor, es tanto el cobro de un impuesto que no va a acabar enterando, generalmente es el IVA con lo que juegan estas empresas o estos consorcios que se dedican a esta actividad, más una comisión que cobran, pero también el adquirente de la factura tendrá un beneficio importante. La deducción de toda esa supuesta actividad, más aparte el retorno de lo que pagó por el supuesto servicio o la adquisición de los bienes. Entonces, no es tan fácil incluso llegar a pedir un criterio de oportunidad que resulte eficaz y eficiente para evitar ser procesado y condenado por el delito. Y queda a interpretación al final del camino del Ministerio Público Federal y de la autoridad fiscal, dígase Procuraduría Fiscal de la Federación, si se concede o no ese criterio y si la información que provee, llamémosle así, el imputado delator o ahora testigo colaborador de la autoridad, es eficiente y eficaz para esos efectos. ¿Qué otra consecuencia importante tuvo esta reforma? Se reformó el artículo 11 bis del Código Penal Federal para dar lugar a que este nuevo tipo penal previsto en el artículo 113 bis también sea imputable a las personas jurídicas. Es decir, no solo habrá procesamiento y sanción para las personas físicas que cometen materialmente el delito, sino también para las personas jurídicas que sirven como vehículo para poder cometerlo. Y finalmente,
para poder generar aún mayor contundencia en esta nueva reforma y en esta política criminal de disuasión y combate a este fenómeno, se reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y se establece que cuando se cometan este tipo de delitos y excedan, a su vez, por 3 veces el monto que está previsto en la fracción tercera del artículo 108, que son aproximadamente más de 7 millones de pesos, además de la responsabilidad penal por el delito fiscal, habrá también delincuencia organizada, que si es posible o no técnicamente acreditar la delincuencia organizada, ese es otro problema, probablemente materia de otra charla. Pero la persona que enfrenta hoy un procedimiento por uno de estos delitos, estando en la hipótesis de monto superior a 7 millones de pesos, va a tener que tener en cuenta que no solo es el problema sobre responsabilidad penal fiscal, sino también un procedimiento junto por delincuencia organizada y muy probablemente por blanqueo de capitales o lavado de dinero. Y por lo tanto se convierte en una complicación importante. Y tenemos el caso reciente que ha salido en los medios de comunicación masiva de una cooperativa en donde precisamente por este esquema sus directivos ya padecen órdenes de captura y lo más delicado, no solo los directivos de la persona jurídica, sino que de acuerdo con la información contenida en los medios de comunicación, un abogado externo de esa cooperativa también forma parte del caso, también hoy, de acuerdo con los medios, padece una orden de captura por este delito que da lugar a prisión preventiva oficiosa, por haber propuesto o sugerido que este esquema se llevara a cabo. Y esto nos lleva a la problemática de la autoría y participación en este tipo de delitos. ¿Quiénes pueden ser autores o partícipes? Y de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, pueden ser autores o partícipes desde quienes acuerden realizarlo hasta quienes, de acuerdo con un contrato, de acuerdo con una disposición legal o con los estatutos, tengan la obligación de evitar que se cometa este tipo de delitos. Y nos lleva, por lo tanto, a posiciones societarias del Consejo de Administración, del oficial de cumplimiento, entre otras figuras, y también dice el Código Fiscal en la siguiente fracción del artículo 95, la última, a quienes en ejercicio de una actividad independiente propongan que este tipo de actividades se puedan llevar a cabo. Y por lo tanto se amplía el espectro de imputación no solo a quienes materialmente dentro de la empresa adquieren la factura o realizan materialmente la operación de recepción y pago, sino a quienes incluso, pudiendo haberlo evitado o teniendo el deber de haberlo evitado, no lo hicieron. Y viene una reversión por parte de la autoridad en donde yo presumo que tú tenías fundadamente la obligación de evitarlo. Demuéstrame tú por qué no evitaste la realización de este delito cuando por ley, contrato o estatuto tenías la obligación de hacerlo. Esta es la problemática general. Sugiero que abramos un espacio de preguntas, si es que las hay, para que podamos tener intercambio con todo el auditorio. Correcto, Luis Fernando. Muchas gracias. Muy ilustrativo la postura y el alcance en la materia penal. Yo tendría algunos temas, digamos, vinculados, porque lo que ha sucedido en la práctica es que muchos contribuyentes establecen lo siguiente, ¿no? Es una siguiente hipótesis. Dicen, bueno, ya una vez que estoy publicado, un proveedor está publicado de manera definitiva en el listado del 69B. Como comentaba Giovanni y Paco, eventualmente pues ya tienes una consecuencia como adquirente, ¿verdad? Que a la luz de los ojos del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, pues tú adquiriste un bien, ¿sí? O un servicio inexistente, ¿no?
Es decir, que no tiene la materialidad, que no, el proveedor no tuvo infraestructura, etcétera, etcétera. Pero ya es definitiva esa apreciación. Incluso, ¿sí? Como comentaba Giovanni, hay un periodo de garantía de audiencia, ¿sí? Y muchos de los contribuyentes se enfrentan a que pues no ven diario, valga la expresión, el diario oficial de la Federación, no se revisa, se pasa ese término, ¿sí? E incluso, atendiendo ese criterio de defensa, sí presentan la información y documentación que a su entender reúne los requisitos de la materialidad, pero en fin, el tema toral es el siguiente. O sea, hay dos etapas desde mi punto de vista importantísimas y dos etapas que también tienen que ver con el tema penal. Uno, en el término de 30 días puedes presentar información y documentación para acreditar la materialidad, ¿sí? Hay clientes que no lo hacen o hay clientes que no se dan cuenta. Y un segundo escenario, ya pasados esos 30 días, el listado de ese proveedor se vuelve definitivo y en consecuencia ya su operación es inexistente. Si nos vamos a un tema penal, el 113 bis es muy claro, ¿sí? Es una operación, una factura, adquisición de una factura que es inexistente, ¿sí? Falsa o que es un acto simulado, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista penal hay varios temas, ¿sí? Nos han comentado varios temas. ¿Por qué? Del lado administrativo sabemos que hay una reforma a la responsabilidad solidaria, ¿sí? Que se amplía el supuesto. ¿Para qué? Para que los socios, administradores y miembros del consejo puedan ser responsables solidarios. Pero al final del día, las preguntas de la audiencia, en pocas palabras, es, bueno, y en materia penal, ¿sí? ¿Quién es el responsable, ¿sí? De la autoría o quién es el responsable de ese ilícito, digamos? Porque a veces es de buena fe que adquieres una factura, no te das cuenta que tu proveedor no tenía, digamos, o para los ojos del SAT no tenía esta infraestructura, pero realmente la operación fue válida, ¿no? Entonces, ahí nosotros lo que hemos visto es, oye, contribuyente, independientemente, tú tienes que presentar la información, ¿sí? Para aminorar un dolo, una intención, y tienes que acreditar la materialidad. E irte a agotar a todos los medios de defensa posibles, tanto el recurso de revocación como el juicio de nulidad. ¿Para qué? Para que tú a los ojos de un tercero, que en este caso podría ser el tribunal, pues tengas los elementos para decir, bueno, sí celebré la operación, ¿sí? Sí tengo la documentación e información que soporta la materialidad de un servicio o de una adquisición de un bien, y en consecuencia, yo no obré de manera irregular frente a las disposiciones fiscales y por tanto mi deducción fue válida y el acreditamiento del IVA fue válido, ¿no? Pero del ámbito penal, ¿qué sucedería, Luis Fernando? Muy bien, Arturo. Vamos a distinguir primero entre las personas jurídicas o empresas que adquieren o que reciben, no adquieren, porque sería más bien recibo de un proveedor una factura que lamentablemente tiene estos problemas, o él es un proveedor, persona jurídica, que tiene este esquema de operación y yo fui víctima de él. Porque existen otras empresas que adquieren este tipo de comprobantes con motivo, si así se le puede llamar, de una supuesta estrategia fiscal. Y entonces estamos en ejemplos muy distintos, completamente. Cuando una persona jurídica, cuando una empresa o persona física, porque nos ha tocado el caso de personas físicas también, reciben una factura de esta naturaleza y pues tienen conocimiento del problema, ya sea porque tuvieron la diligencia de revisar el listado o porque ya fueron sujetos de algún requerimiento de la autoridad. La recomendación es que sí, necesariamente o recomendablemente presenten ante la autoridad fiscal la información, documentación que tengan que muestre que la operación sí fue cierta. Porque si no lo pueden presentar en materia fiscal y posteriormente hay procedimiento penal, puede haber suspicacia. ¿Por qué no lo presentaste en materia? ¿Por qué no desvirtuaste cuando tuviste la oportunidad
en sede administrativa o fiscal y pretendes hacerlo ahora en sede penal. Y viene la duda, ¿lo que me estás presentando es cierto o es construido? Porque también hay que decirlo, quienes se dedican a esto ya tienen un modus operandi de ir construyendo el soporte material de los supuestos, sobre todo servicios que se prestaron, a través de una serie de supuestos entregables. Si tú desde el principio muestras ante la autoridad administrativa, ante la autoridad fiscal, que no eres un adquirente, lo voy a llamar así, de mala fe, o que adquirió con el objetivo de defraudar al fisco, por lo tanto, difícilmente, no imposible, pero difícilmente presentarán querella en tu contra con motivo del artículo 113 bis. Si no lo haces, porque hay los casos, abogado, es que no quiero presentar la información porque traigo otras irregularidades fiscales. Y entonces viene la recomendación. Pero es que si no lo haces, nada impide que estas otras irregularidades sean descubiertas con motivo del procedimiento de comprobación o verificación que se genere por esta pequeña factura. Es decir, incluso, claro, cierto. Incluso, perdón Luis, que te interrumpa, incluso muchos de nuestros clientes contribuyentes te dicen, me llegó una carta de invitación, ¿no? Correcto. Para regularizar tu situación fiscal, derivado de que tú celebraste una operación o dos con este proveedor por el ejercicio de 2016, 17, etcétera, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿tengo que acudir? ¿No? Hoy tengo que acudir. La respuesta es, desde nuestro punto de vista, sí, sí tienes que acudir para ver cómo está pensando la autoridad fiscal, ¿no? Cómo está razonando la autoridad fiscal. Y segundo, si tienes los elementos, si tienes la información y documentación, es decir, como tú lo has denominado, un contribuyente receptor de una factura, ¿no? Que obra de buena fe, que está en el curso normal de sus operaciones, actúa de manera diligente, tiene un gobierno corporativo, que es un tema que también es bien importante en estos días, un gobierno corporativo. Luego entonces, con tranquilidad, enfrentas cualquier tipo de efecto. Ahora, pero ¿qué pasa a veces que te dice la autoridad fiscal, bueno, que te dice el contribuyente, bueno, mira, realmente no quiero gastar en abogados, no quiero gastar en contadores, ¿sí? Me da flojera literal estar presentando ese tipo de informaciones, son recursos que no son necesarios ahorita en la empresa, ¿sí? Entonces me voy a corregir, es decir, voy a deshacer la deducción y el IVA correspondiente, aún teniendo la información y documentación. ¿Por qué? Porque a lo mejor el monto es insignificativo. No es poco significativo, ¿no? Entonces me voy a corregir, le voy a hacer caso a esa carta de invitación, ¿sí? ¿Ahí qué sucedería? Ahí, digamos, desde el punto de vista penal, ¿no? Te escucho. Sí, ¿por qué? Porque te dicen, bueno, me corrijo, ya doy por terminado el asunto, ¿no? De la esfera administrativa. Lo que nosotros hemos recomendado es, no obstante que te corrijas por lo que tú quieras, adjunta esa corrección, presenta la información o documentación que acredite que la operación fue real. Porque si no lo haces, nuevamente volvemos al aspecto penal, ¿no? Entonces, hay de dos. Adelante, Luis. Primero, hay que acotar lo siguiente, y lo habíamos platicado hace unos días. El Código Fiscal de la Federación establece, ejemplo, los artículos 108, 109, que cuando el contribuyente de manera personal, de manera espontánea, se corrija antes de que haya un acto cualquiera de la autoridad fiscal, no se procederá con querella. No así lo dice expresamente en el artículo 113 bis, ¿correcto? Correcto. Hay que tenerlo en cuenta porque la carta de invitación puede entenderse como un primer acto de la autoridad fiscal, aunque sea invitación y no sea obligatoria, pero puede entenderse o no. Porque si ya me dio la carta de invitación, tal vez entonces para alguna autoridad es que ya hubo un primer acto, te invité. Segundo, si eso es así, el que tú deshagas los efectos fiscales ya no va a impedir que puedas argumentar el día de mañana que tú te corregiste y que ya no hay efectos fiscales, porque el Código Fiscal no lo dice expresamente. Y tercero, lo que has apuntado, Arturo, que es muy importante, si yo realmente no adquirí la factura
para efectos de defraudar al fisco, ¿por qué mejor no muestro que sí recibí la asesoría, que sí adquirí los bienes, que sí me fueron a dar capacitación por 6 meses? ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? Porque el haberlo hecho va a mostrar o va a generar en un expediente que no eres un contribuyente proclive a realizar este tipo de operaciones y sí sirve tanto en sede fiscal como en sede penal. Porque si el día de mañana hay un procedimiento penal, la defensa que hayas tú expuesto en sede fiscal va a tener necesariamente repercusión en sede penal. Yo no puedo decir en sede fiscal que no recibí o quedarme callado a pesar de haber tenido la oportunidad, y en sede penal mostrar una serie de documentos que muestran con una claridad absoluta todos los servicios que yo adquirí por un solo principio: congruencia. Correcto. Yo soy Correcto. congruente, entonces voy a mostrarle al fisco desde el inicio que yo no adquiero facturas con el propósito de defraudar al fisco, para que después tenga aún mayor credibilidad en materia penal. Porque hoy más que nunca, uno de los principios que se explotan en el sistema acusatorio adversarial penal es la credibilidad. ¿Es creíble o no lo que yo le estoy exponiendo a la autoridad, principalmente o inicialmente, perdón, al Ministerio Público y luego ante un juez? ¿El juez me va a creer o en su mente puede pensarse, es que este contribuyente que me viene a decir que no adquirió la factura o las facturas, tuvo la oportunidad de defenderse en sede fiscal, no lo hizo, fue debidamente notificado, pero ahora sí en sede penal viene y nos muestra una cantidad de información sobre los servicios que recibió? Hay una falta de congruencia que puede hacer que esa defensa no sea del todo verosímil. Se debilita la defensa, ¿no? Es correcto. Sí, tenemos que... No sé, Paco, Giovanni, tengan algunas preguntas o acotaciones o sugerencias, recomendaciones. Sí, hay una pregunta que pusieron hace un momento. Hablaban de un supuesto donde una empresa recibió servicios de otro proveedor que está en la lista negra. Esta empresa va con la autoridad fiscal intentando acreditar la materialidad y en ese inter aparece una sentencia o el proveedor obtiene una sentencia favorable que lo hace salir de esta lista negra. Nos preguntaban si esta sentencia podría tener efecto en su procedimiento. Creo que en este caso sí podría ser favorable para el caso específico del cliente que adquirió el servicio o el bien. Se tendría que presentar esta sentencia, tendría que ser una sentencia firme y tendría que darse como un precedente donde se demuestre que el propio proveedor del servicio dio efectivamente el servicio o el bien, ¿no? Y de esta manera es un elemento más para acreditar la materialidad de la operación. Sin embargo, no sería lo único que nosotros presentaríamos, sino además toda la información y documentación que acredite la realidad del servicio, ¿no? Eso por un lado. Y teníamos otra pregunta que hablaba de... Una pregunta concreta, decían, en materia penal principalmente, ¿no? Dada la reforma de responsabilidad solidaria, decían, el socio, el administrador o representantes legales, ¿no? Creo que siempre la pregunta del millón es, pues, ¿quién va a la cárcel, no? ¿Quién va al bote, en pocas palabras, ¿no? Y ahí sí comentábamos y es digamos, de explorado derecho, que ahí hay dos temas totalmente distintos, ¿no? El tema fiscal y el tema penal, ¿no? El tema fiscal pues está normado, está regulado, obviamente también el tema penal. Y en el tema penal, ahí Luis Fernando, creo que sí sería oportuno aclarar que va no necesariamente en paralelo, ¿sí? A un procedimiento fiscal. ¿A qué me refiero? Hay facultades de comprobación, empiezas una orden de auditoría, ¿sí? Pero a lo mejor paralelamente ya te puede ir una querella, ¿no? Y no necesariamente se tiene que esperar la Secretaría de Hacienda, en este caso el SAT, hasta que se te determine un crédito fiscal, ¿no?
por una omisión en incumplimiento de obligaciones, ¿no? No sé si pudieras explicar ese tema brevemente. Sí, correcto. Primero vamos a tratar este último punto que acabas de mencionar y después regresamos unos segundos a autoría y participación. En términos del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es muy importante entender esto, es ofendida en los procedimientos penales que se inicien por delitos fiscales. Eso significa que es una parte activa del procedimiento con todos los derechos procesales que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece. Tienen la facultad de presentar su querella en cuanto tienen noticia de la probabilidad de que se cometió el delito fiscal. Y tienen el derecho de ampliarla y de allegarse de todos los datos de prueba necesarios para que el Ministerio Público ejerza acción penal y formule imputación ante un juez. Eso significa que, a diferencia de lo que se creía antes, hoy el fisco puede presentar querella sin tener todavía determinado al 100% el monto del crédito y ampliarlo después, porque no hay prohibición procesal penal al respecto, ¿correcto? ¿Y por qué lo están haciendo? Porque antes, si se esperaban a que terminara todas las facultades de comprobación, el plazo ya que tenían era mínimo. Y entonces venía el debate de si había prescrito o no prescrito la facultad persecutora del Estado o si ya había sido extemporánea la querella. Ahora ya evitan esa problemática. Puedes estar siendo sujeto de un procedimiento administrativo que no ha concluido e inician procedimiento penal y hay comunicación entre las autoridades para el intercambio de información. Ahora, respecto de quién o quiénes pueden ser sujetos de la imputación, repito, el Código Fiscal de la Federación habla en el artículo 95 de quiénes son esas personas y va desde quienes se sientan a planearlo, quienes conciertan su realización, hasta los cómplices, quienes por una promesa anterior al delito ayudan a los realizadores. Pero, ¿cuáles son las dos hipótesis más importantes? Las últimas dos fracciones. El deber de evitación con motivo de contrato, ley o estatuto social, o el ejercicio de actividad profesional en donde se propongan este tipo de actividades. Esto quiere decir que yo no soy miembro de la corporación, yo no soy parte del consejo, soy el abogado externo. Y yo me senté y le propuse al contribuyente, oye, ¿qué te parece si para generarte un beneficio fiscal importante emprendes esta estrategia, si así se le puede llamar? Y por lo tanto, en ese momento, por yo haber propuesto la realización del delito fiscal, también soy materia de la imputación penal. ¿Quién va a ir en el caso concreto? Dependerá de la investigación, dependerá de quienes sabían dentro de la corporación, quienes ordenaron la realización, quienes la realizaron materialmente, quienes omitieron impedirla. Correcto. Puede ser desde un director de finanzas hasta un director general, hasta un oficial de cumplimiento, hasta el contador o abogado externo. Correcto. Paco, no sé si tengas alguna comentario ya para, digamos, finalizar esta charla. Sí, muchas gracias. Yo creo que en resumen, digo, por todo lo que hemos visto y en línea con otros temas que han estado cambiando en la materia fiscal, que podemos ver que está evolucionando mucho, una sugerencia importante es empezar a desarrollar una especie de compliance interno fiscal. ¿Esto qué es? Y para el caso concreto del 69B, bueno, no solo es estar checando la lista, estar viendo que mis proveedores estén, sino también empezar a generar expedientes con el soporte de ciertas operaciones importantes que se lleven a cabo por los contribuyentes. ¿Por qué? Porque pues, esto va a facilitar muchísimo las cosas en caso de que en el futuro tenga el contribuyente que enfrentarse a alguno de estos procedimientos. Entonces, la sugerencia es establecer estas políticas de compliance internas y que esto les funcione para ya tener armada una defensa en caso de ser necesario.
Perfecto, perfecto. Creo que hay algunas preguntas de la audiencia que en el desarrollo de la plática han venido contestándose, ¿sí? Creo que me comentan o me preguntan cuál es la prescripción en los delitos de lavado de dinero, ¿no? Que están muy preocupados si se están en la hipótesis de lavado o no, pero ¿cuál es la prescripción del lavado de dinero? El lavado de dinero, hay que atender a la pena para revisarlo. Claro. La importancia es, en materia de delito fiscal, son 5 años. 5 años. 5 años a partir de que se cometió el comportamiento. ¿Correcto? Correcto. ¿Qué sucede con muchas de estas empresas? Hay que tenerlo en cuenta. Que cuando es una práctica usual, no se trata de una sola factura o comprobante, sino se trata de varias facturas, ¿correcto? Entonces, estamos ante la presencia de un delito continuado. Y es interpretación si la prescripción corre a partir del último acto de ejecución, la última factura, de ahí empiezan los 5 años de la autoridad fiscal, o bien no, hay que contar evento por evento. La interpretación general es que en un delito continuado, la prescripción corre a partir del último acto de ejecución. Preguntarán varias personas, ¿qué es un delito continuado? Cuando con pluralidad de comportamientos iguales violo el mismo precepto legal. En el caso del 113 bis, no se trató de una factura simplemente, sino se trató de 10 facturas al mes o 5 facturas en un ejercicio. Por lo tanto, no hay 5 imputaciones por el delito del 113 bis, sino hay un solo delito continuado y da lugar a que la pena prevista se imponga hasta en una mitad más. Correcto. Pues, Laura, no sé si creo que cubrimos las preguntas, inquietudes de la audiencia, ¿sí? De nuestra parte, se cierra, como comentábamos, respecto a la recomendación de que las empresas cuiden más su gobierno corporativo, ¿sí? Estén alertas respecto de que cualquier documento, citatorio, notificación por parte de la autoridad fiscal se atienda diligentemente, se atienda y se vean los alcances de ese requerimiento para tratar de evitar una contingencia futura, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que fue muy completa la exposición. Se dieron muchísimos tips, muchísima información que seguramente va a ser de utilidad para todos nuestros socios y empresas amigas. Agradecemos que ustedes hayan tenido la disposición y la generosidad para compartir sus conocimientos. Seguramente van a surgir a lo largo de los días algunas dudas, por lo que, como ya lo habíamos mencionado dentro del chat, vamos a compartir la presentación y también, como todas nuestras sesiones, las grabamos y las subimos a nuestro canal de YouTube para que ustedes las puedan volver a revisar. Así que con mucho gusto damos por terminada esta sesión. Sabemos que fue muy interesante, muy completa. Tendremos diferentes sesiones a lo largo de los próximos meses. Les agradezco a todos los asistentes que nos hicieron llegar sus preguntas y participaron, así como a nuestros ponentes. Muchas gracias, Giovanni, muchas gracias, Arturo, Luis y Francisco. Vamos a seguir con estas sesiones, seguramente en otro momento nos vamos a volver a encontrar. Vamos a compartir también los datos de ustedes con todos nuestros asistentes, que hemos logrado retener su atención durante toda la sesión. Así que agradecemos muchísimo tanto a los asistentes como a los ponentes su presencia el día de hoy y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias, Laura, como siempre. Hasta luego. Muy buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye, bye.